El millonario quedó helado al ver a su esposa que creía muerta hace 10 años, mendigando en las calles y con hijas gemelas. Se acercó y el secreto que descubrió cambió su vida para siempre. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Claudio y Estela formaban la pareja que cualquiera admiraba. Desde el día en que se conocieron, en una pequeña cafetería del centro, algo en ellos hizo clic de inmediato. Estela era una mujer con una sonrisa contagiosa y una energía que iluminaba cada espacio. Claudio, por su parte, era reservado y un tanto metódico, pero encontraba en Estela ese equilibrio que lo hacía sentirse pleno. Ambos compartían una visión de la vida basada en el amor, la complicidad y los sueños de construir juntos un futuro lleno de felicidad. Su boda, sencilla pero llena de significado, fue el inicio de una etapa en la que todo parecía perfecto. Los primeros años de matrimonio estuvieron marcados por risas, cenas improvisadas en casa y viajes que reflejaban su espíritu aventurero. Estela adoraba las montañas, los paisajes llenos de pinos y el aire fresco que la hacía sentir libre. Claudio siempre decía que no le importaba el destino, mientras estuviera con ella. Esa felicidad parecía ser eterna, un sueño del que ninguno quería despertar. Ese sueño se rompió de manera abrupta hace 10 años. Estela y su familia regresaban de unas vacaciones en las montañas, un lugar al que solían ir cada año para desconectarse del bullicio de la ciudad. Estela, junto con sus padres y su hermana menor, viajaba en un automóvil mientras Claudio los esperaba en casa, preparando una cena de bienvenida donde ellos darían cierre a sus vacaciones perfectas. Todo cambió en un instante. Un camión que bajaba sin control invadió el carril por donde viajaba Estela y su familia. El impacto fue devastador. El auto dio varias vueltas antes de detenerse al borde de un barranco, donde estalló en llamas. Los testigos que se encontraban en la carretera describieron la escena como algo sacado de una pesadilla. Claudio recibió la llamada que nadie quisiera atender. La voz del agente de tránsito al otro lado del teléfono era seca, profesional, pero no por eso menos devastadora. Señor Claudio, lamento informarle que su esposa y su familia han estado involucrados en un accidente automovilístico. Por favor, diríjase al lugar para confirmar la información. Al llegar al sitio, Claudio se encontró con un escenario desolador. Las llamas aún consumían los restos del vehículo y un equipo de paramédicos trabajaba bajo las órdenes de la policía. Claudio intentó avanzar entre los escombros, pero un oficial lo detuvo con una mano firme en el hombro. Señor, no puede pasar. El vehículo quedó completamente destruido, no hubo sobrevivientes. Esas palabras se clavaron en el corazón de Claudio como una daga. Cayó de rodillas al suelo, incapaz de comprender lo que acababa de escuchar. Sus ojos, llenos de lágrimas, se fijaron en el humo que ascendía al cielo, llevándose consigo todo lo que él amaba. El tiempo no fue misericordioso con Claudio. Los días se volvieron semanas, y las semanas meses, pero el dolor no cedía. Cada rincón de la casa que había compartido con Estela se sentía vacío, lleno de ecos de recuerdos que ahora eran insoportables. Las risas que una vez llenaron esas paredes se habían desvanecido, reemplazadas por un silencio opresivo. Al principio, Claudio intentó buscar consuelo en sus amigos, pero pronto se dio cuenta de que nadie podía entender realmente el peso de su pérdida. Se distanció de todos, aislándose en un mundo donde solo existía su dolor. La calidez que había definido su carácter se extinguió, dando paso a un hombre frío y distante. Para llenar el vacío, Claudio se lanzó al trabajo con una intensidad casi obsesiva. Comenzó a construir su propio imperio empresarial, dedicando largas horas a perfeccionar cada detalle de sus proyectos. Su enfoque, antes motivado por el deseo de ofrecer un futuro mejor a Estela, ahora era impulsado por la necesidad de escapar de su sufrimiento. En pocos años, Claudio se convirtió en uno de los empresarios más admirados del país, conocido por su determinación y éxito. Pero el hombre detrás de esa imagen era un alma rota, que solo encontraba alivio temporal en la rutina. Las portadas de las revistas de negocios mostraban a Claudio como un ejemplo a seguir, un hombre que había logrado construir un imperio desde cero.
En entrevistas, hablaba con una calma calculada sobre sus estrategias y visión empresarial. Los periodistas lo describían como brillante, pero distante, como alguien que siempre mantenía una barrera invisible entre él y el mundo. Sin embargo, aquellos que lo conocían de cerca sabían que el éxito no llenaba el vacío que Estela había dejado. Claudio podía tener todo lo que quisiera, mansiones, autos de lujo, viajes exóticos. Pero cada logro era solo una fachada que ocultaba el dolor que lo consumía por dentro. En las noches, cuando regresaba a su enorme casa, se enfrentaba al mismo silencio que lo había acompañado desde aquel trágico día. Había días en los que miraba una foto de Estela que aún mantenía en su oficina. Era una imagen tomada durante uno de sus viajes a las montañas, en la que ella sonreía bajo la luz del atardecer. Claudio a menudo se encontraba hablando con esa foto, como si pudiera escuchar sus respuestas. «¿Qué harías tú, Estela?», murmuraba. «¿Cómo seguirías adelante?». Pero las respuestas nunca llegaban y el vacío permanecía. A pesar de su éxito, Claudio nunca permitió que nadie entrara realmente en su vida. Rechazaba invitaciones a eventos sociales y evitaba cualquier tipo de relación sentimental. Para él, el amor era un capítulo cerrado, una promesa rota por el destino. La gente lo veía como un hombre inquebrantable, pero dentro de él habitaba una fragilidad que nunca mostraba. En su corazón, Claudio seguía siendo el esposo de Estela, un hombre que había perdido su razón de vivir y que, a pesar de todo, no podía dejarla ir. Las noches se convirtieron en su mayor enemigo. En la soledad de su habitación, los recuerdos lo asaltaban sin piedad, el sonido de la risa de Estela, la forma en que lo miraba cuando estaban juntos, los planes que nunca se concretaron. Cada recuerdo era un recordatorio del futuro que nunca tendrían. Habían pasado 8 largos años desde la tragedia que transformó la vida de Claudio. Durante ese tiempo, había rechazado cualquier intento de acercamiento sentimental. Aunque muchas mujeres intentaron ganarse su afecto, Claudio no permitía que nadie cruzara la barrera que había construido alrededor de su corazón. Sin embargo, la soledad comenzó a pesarle. El vacío que llevaba dentro parecía crecer con cada día que pasaba. Fue entonces cuando conoció a Anabel, una mujer que llegó a su vida de manera inesperada. Se conocieron en un evento benéfico organizado por una de las fundaciones que Claudio apoyaba. Anabel era voluntaria, conocida por su carácter amable y su habilidad para conectar con las personas. Era exactamente el tipo de mujer que cualquiera consideraría perfecta, astuta, bondadosa y con una serenidad que desarmaba incluso a los más fríos. En sus primeras conversaciones, Claudio notó que había algo en Anabel que le recordaba a Estela. Tal vez era la calidez en su sonrisa o la forma en que escuchaba con atención. Poco a poco, comenzó a disfrutar de su compañía, aunque sabía en el fondo que no estaba realmente enamorado. Para Claudio, Anabel representaba una oportunidad de dejar atrás el aislamiento que lo consumía. Con el tiempo, la relación se volvió más seria. Anabel era paciente con él, entendiendo que Claudio tenía heridas profundas. Lo apoyaba sin exigirle más de lo que podía dar, algo que Claudio valoraba profundamente. Después de 1 año juntos, Claudio le propuso matrimonio. Aunque su corazón aún pertenecía al recuerdo de Estela, creyó que Anabel podría ayudarlo a llenar el vacío que nunca había desaparecido. A pesar del compromiso, Claudio no podía evitar comparar a Anabel con Estela. Cada gesto, cada palabra, lo llevaba de vuelta a los momentos que había compartido con su difunta esposa. Aunque intentaba ser un buen compañero para Anabel, había algo en el que no lograba entregarse por completo. Anabel, aunque lo sabía, nunca lo mencionaba directamente. Prefería mostrarse comprensiva, esperando que con el tiempo Claudio pudiera amarla de la misma manera que ella lo amaba a él. Las cosas parecían estables en la superficie, pero Claudio sabía que algo faltaba. Las noches seguían siendo difíciles para él. En más de una ocasión se encontró mirando la fotografía de Estela en su oficina, preguntándose si realmente podía seguir adelante. Aunque apreciaba la presencia de Anabel en su vida, no podía ignorar el peso del recuerdo de su primer amor.
Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. 2 años después de comprometerse con Anabel, la rutina llevó a Claudio a una reunión de negocios en el centro de la ciudad. Era una tarde gris, con un aire frío que anunciaba la llegada del invierno. Después de la reunión, decidió caminar por las calles, algo que rara vez hacía. Necesitaba despejar su mente antes de regresar a casa. Mientras caminaba, algo llamó su atención en la esquina de una transitada avenida. Una mujer estaba sentada en el suelo, con 2 niñas pequeñas a su lado. Llevaba ropa desgastada y un semblante cansado. Al principio, Claudio no entendió por qué no podía apartar la vista de ella. Pero cuando sus ojos se cruzaron, sintió que el mundo se detenía. Era ella. Estela. Su mente trató de encontrar una explicación lógica. Tal vez estaba cansado. Tal vez el estrés le estaba jugando una mala pasada. Pero cuando miró más de cerca, supo que no era su imaginación. Los gestos, la forma en que movía las manos, incluso la manera en que abrazaba a las niñas eran inconfundibles. Claudio sintió que le faltaba el aire. Sus piernas parecían no querer moverse, como si temieran que cualquier acción pudiera romper la ilusión. Finalmente, dio un paso hacia adelante, observando con mayor detenimiento. Las niñas, de unos 10 años, tenían algo que lo perturbaba aún más, sus ojos. Eran idénticos a los de él y a los de Estela. Claudio se quedó parado a unos metros de distancia, sin saber qué hacer. Las emociones lo golpearon con fuerza. Confusión, incredulidad y una chispa de esperanza que no había sentido en años. Quiso acercarse, pero algo lo detuvo. ¿Y si estaba equivocado? ¿Y si se trataba de alguien más? Y lo más inquietante, ¿por qué Estela no lo reconocía? Mientras observaba, notó que las niñas se movían alrededor de la mujer con naturalidad, llamándola mamá. La mujer, por su parte, parecía absorta en su propio mundo, cuidándolas con una ternura que rompió el corazón de Claudio. Decidió no acercarse de inmediato. En cambio, se quedó en la acera opuesta, observándolas en silencio. Los recuerdos de su vida con Estela pasaron por su mente como un torbellino, los días felices, las risas compartidas, los planes que nunca pudieron concretar. Y ahora, frente a él, estaba esta mujer, idéntica a su esposa, pero con una vida que no podía comprender. Cuando Claudio finalmente se alejó de aquella esquina, su mente estaba en caos. Durante el camino de regreso, repasó cada detalle de lo que había visto. No podía negar la posibilidad de que aquella mujer fuera Estela. Pero si era ella, ¿cómo había terminado en esa situación? ¿Por qué no lo recordaba? ¿Y quiénes eran esas niñas? Esa noche, Claudio no pudo dormir. Miró la foto de Estela que siempre había tenido en su oficina, comparándola con la imagen que ahora tenía grabada en su mente. No había dudas, era ella. Pero las preguntas seguían sin respuesta y Claudio sabía que no podría ignorar lo que había visto. Algo en él despertó, una determinación que no había sentido en años. Por primera vez desde la tragedia, Claudio sintió que tenía un propósito. Si esa mujer realmente era Estela, haría lo que fuera necesario para descubrir la verdad. Y si había una mínima posibilidad de que pudiera recuperar a su esposa, no descansaría hasta lograrlo. La imagen de aquella mujer idéntica a Estela seguía grabada en la mente de Claudio. Habían pasado días desde el encuentro en la esquina y cada vez que cerraba los ojos, la veía allí, sentada en el suelo, cuidando de las 2 niñas. El parecido era demasiado para ser una coincidencia, pero su mente lógica luchaba por aceptar la posibilidad de que Estela estuviera viva. Para Claudio, no había espacio para incertidumbres, debía descubrir la verdad. Fue entonces cuando decidió recurrir a su amigo Martín, alguien en quien confiaba plenamente. Martín no solo era un abogado experimentado, sino también una persona leal que lo había apoyado en los momentos más difíciles de su vida. Claudio, esto es serio, dijo Martín cuando Claudio le contó lo sucedido. Si realmente crees que esta mujer podría ser Estela, debemos actuar con cuidado.
No podemos generar sospechas ni alarmar a nadie, especialmente si ella no te reconoció. Lo sé, respondió Claudio. Pero no puedo ignorar esto. Necesito saber quién es, de dónde viene y por qué está en esa situación. Y, sobre todo, si realmente es Estela. Martín asintió, tomando notas mentales. Empezaremos investigando en la zona donde la viste. Necesitamos hablar con las personas que la conocen y reunir cualquier información que pueda darnos pistas. Al día siguiente, Martín y Claudio se dirigieron al barrio donde Claudio había visto a la mujer. Era una zona humilde, con calles estrechas y casas de madera desgastadas por el tiempo. Los niños jugaban descalzos mientras los adultos observaban desde los portales, sus miradas curiosas siguiendo a los dos hombres trajeados que claramente no pertenecían a ese lugar. Martín comenzó a preguntar a los vecinos con sutileza, evitando mencionar detalles específicos para no levantar sospechas. Claudio, por su parte, se mantenía en segundo plano, observando con atención cada expresión y cada respuesta. ¿Conoce usted a una mujer que vive por aquí? Tiene dos niñas pequeñas, idénticas que parecen gemelas, preguntó Martín a una anciana que estaba sentada en el umbral de su casa. Ah, debe estar hablando de Sofía, respondió la mujer, entornando los ojos como si intentara recordar algo. Es una buena mujer. Vive unas calles más abajo, en la vieja casa de Ruperta. ¿Ruperta? Preguntó Martín, interesado. Sí, Ruperta era una mujer de buen corazón. Vivió aquí muchos años, ayudando a los que podía. Falleció hace 2 años. Fue ella quien encontró a Sofía hace tiempo. Pobre chica, llegó desorientada y herida. Nadie sabía de dónde venía, pero Ruperta la acogió como si fuera su propia hija. Martín y Claudio intercambiaron una mirada significativa. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. A medida que hablaban con más vecinos, una historia comenzó a tomar forma. Según lo que decían, hacía aproximadamente una década, Ruperta había encontrado a una joven desorientada cerca del río, con heridas visibles en los brazos y la frente. La mujer no recordaba quién era ni de dónde venía. Ruperta, con su carácter generoso, la llevó a su humilde choza y la cuidó hasta que sanó. Ruperta le dio el nombre de Sofía porque ella no recordaba el suyo, contó un hombre mayor, que solía vender frutas en la zona. Decía que la muchacha había huido de algo terrible. Nunca habló mucho, pero siempre parecía asustada. Cada detalle que Claudio escuchaba lo llenaba de más preguntas. Si aquella mujer realmente era Estela, ¿cómo había terminado en esa situación? ¿Y por qué nadie había sabido que estaba viva después del accidente? Aunque las respuestas aún no eran claras, los indicios eran demasiado significativos para ignorarlos. Esa noche, sentado en su oficina, Claudio repasó todo lo que había aprendido. Su mente se llenó de imágenes del día del accidente, el auto en llamas, el humo negro ascendiendo al cielo, los paramédicos dándole la devastadora noticia. Todo había parecido tan definitivo en ese momento. Pero ahora, las dudas lo atormentaban. Lo que nadie sabía, ni siquiera Claudio, era lo que realmente había sucedido el día del accidente. Estela no murió junto con su familia como todos creían. Cuando el auto comenzó a dar vueltas tras el impacto, Estela fue despedida del vehículo, cayendo por un barranco cercano. Su cuerpo golpeó varias ramas de los árboles antes de aterrizar en un lecho de hojas que amortiguó su caída. Aunque estaba gravemente herida, sobrevivió. Mientras tanto, los documentos de identidad que llevaba en su bolso quedaron atrapados en el auto, lo que llevó a los paramédicos a identificarla erróneamente entre los fallecidos. Nadie imaginó que ella había salido despedida del vehículo. Cuando Estela despertó, estaba sola, desorientada y sin recuerdos de quién era. Su mente, traumatizada por el accidente, había borrado toda conexión con su pasado. Estela deambuló durante horas, siguiendo el río hasta llegar a un pequeño pueblo. Fue allí donde la encontró Ruperta, quien, al verla en tan mal estado, decidió ayudarla. Aunque intentó obtener información sobre su identidad, Estela no pudo decirle nada.
Para Ruperta, la llegada de Sofía, como decidió llamarla, fue una bendición. La mujer, conocida por su generosidad, la trató como una hija, dándole un lugar donde quedarse y cuidándola con los pocos recursos que tenía. Cuando Estela dio a luz a las gemelas, Ruperta se convirtió en su principal apoyo. Luna y Clara crecieron creyendo que la humilde choza donde vivían era su hogar. Aunque la vida era dura, Estela siempre hizo todo lo posible por protegerlas y darles amor, incluso en las circunstancias más difíciles. Para los vecinos, Sofía era una mujer trabajadora y cariñosa, pero también alguien envuelta en un misterio. Nadie sabía de dónde venía, y ella nunca hablaba de su pasado. Aunque algunos sospechaban que huía de algo, nadie se atrevía a preguntar. Después de días de investigación, Claudio tenía suficiente información para confirmar que Sofía había aparecido justo después del accidente que le arrebató a Estela. Aunque los detalles aún eran confusos, todo apuntaba a que aquella mujer podría ser su esposa. Sin embargo, había una pregunta que lo atormentaba: ¿cómo le demostraría que eran su familia? Martín, siempre práctico, sugirió un enfoque meticuloso. Claudio, lo que tenemos aquí es una posibilidad, no una certeza. Si realmente crees que esta mujer podría ser Estela, debemos ser pacientes. No podemos presionarla, y mucho menos asustarla. Claudio asintió, pero su corazón ardía con la necesidad de respuestas. Por primera vez en años, sentía que había una chispa de esperanza en su vida y estaba decidido a seguir esa luz hasta el final. Claudio no podía seguir ignorando la verdad que sentía en su interior: aquella mujer era Estela. Todo lo que había descubierto hasta ese momento apuntaba a ello, desde las historias de los vecinos hasta los detalles que coincidían con lo que sabía sobre el accidente. Su determinación era absoluta, pero sabía que debía actuar con cautela. Estela no lo recordaba, y cualquier movimiento impulsivo podría alejarla aún más. Una tarde, Claudio decidió enfrentarse a ella. La encontró en el mismo rincón donde la había visto por primera vez, con sus dos niñas sentadas cerca de ella, jugando con piedras y ramas. Su corazón latía con fuerza mientras cruzaba la calle. Cada paso lo acercaba a una verdad que había esperado descubrir durante una década. «Hola», dijo, deteniéndose a pocos metros de ella. Estela levantó la mirada, sus ojos mostrando una mezcla de cansancio y desconfianza. «¿Puedo ayudarte en algo?», preguntó con un tono reservado. Claudio tragó saliva, intentando controlar la emoción que lo inundaba. «Mi nombre es Claudio». Creo que nos conocemos», dijo, intentando sonar tranquilo. Estela frunció el ceño, claramente incómoda con la situación. «No lo creo, señor». «Lo siento, pero debe estar confundido», respondió, desviando la mirada hacia sus hijas. Claudio no se dio por vencido. «Por favor, escúchame. Sé que esto puede sonar extraño, pero hay algo en ti, algo que me resulta familiar. ¿Podemos hablar?». Estela lo miró con cautela, abrazando a una de las niñas como si intentara protegerla. Había algo en la presencia de Claudio que le resultaba inquietante, aunque no sabía por qué. «No tengo nada de qué hablar con usted», respondió con firmeza. «Por favor, déjenos en paz». El rechazo fue como un golpe para Claudio, pero entendía que no podía presionarla. Dio un paso atrás, levantando las manos en un gesto de paz. «Lo siento si te hice sentir incómoda. No era mi intención. Solo quería hablar. Pero si no estás lista, lo entiendo». Estela no respondió. En su mente, trataba de encontrar una razón para explicar la insistencia de aquel hombre. ¿Por qué parecía tan seguro de conocerla? ¿Y por qué su presencia despertaba una sensación extraña en su interior, como si algo enterrado en su mente intentara salir a la superficie? Claudio se alejó lentamente, pero no sin antes mirar a las niñas por última vez. Algo en ellas confirmaba lo que ya sospechaba: eran sus hijas. Sus ojos, sus gestos, incluso la forma en que reían entre ellas, le recordaban a Estela. Aunque Estela lo rechazara, Claudio sabía que no podía rendirse. Había mucho en juego. Esa noche,
Estela intentó continuar con su rutina habitual. Después de alimentar a las niñas y acostarlas, se sentó junto a la ventana de su pequeña casa, mirando la calle vacía. La imagen de Claudio seguía en su mente, perturbándola de una manera que no podía explicar. Cuando finalmente se acostó, el sueño no trajo descanso, sino fragmentos de recuerdos que comenzaron a invadir su mente. Vio imágenes borrosas de un hombre sonriente, su rostro iluminado por el sol. Escuchó risas, sintió la calidez de unos brazos que la rodeaban con amor. Y luego, una escena que le cortó la respiración, un auto, el ruido de un impacto, el mundo girando a su alrededor. Estela se despertó sobresaltada, con el corazón latiendo desbocado. Las imágenes eran confusas, pero intensas. Intentó respirar profundamente, pero el temor y la confusión la abrumaron. ¿Quién era realmente? ¿Por qué su mente le mostraba escenas que no podía recordar? ¿Y qué papel tenía Claudio en todo esto? Al día siguiente, Claudio regresó al barrio con la esperanza de tener otra oportunidad para hablar con Estela. Decidió llevar consigo un objeto que podría ayudar a despertar su memoria, una vieja fotografía de ambos, tomada durante uno de sus viajes a las montañas. Era una imagen que siempre había guardado consigo, incluso después de su supuesta muerte. Al encontrarla nuevamente en la esquina, Claudio se acercó con la misma calma de antes. «Sé que no quieres hablar conmigo», dijo suavemente, «pero necesito mostrarte algo». Estela lo miró con desconfianza, pero algo en su tono la hizo quedarse. Claudio sacó la fotografía y se la mostró. Era una imagen de ambos, abrazados frente a un paisaje montañoso, con grandes sonrisas en sus rostros. Estela tomó la foto con manos temblorosas, sintiendo un nudo formarse en su garganta. «¿Qué es esto?», preguntó en un susurro. «Es de hace muchos años», respondió Claudio. «Ese hombre soy yo. Y tú eres Estela, mi esposa. Nos casamos hace más de 10 años». Estela lo miró, sus ojos llenos de confusión y miedo. La fotografía despertó algo en ella, pero su mente seguía siendo un rompecabezas incompleto. «No sé quién eres. No sé quién es esta mujer en la foto». «Yo soy Sofía, no Estela», dijo, devolviéndole la imagen con rapidez. Claudio vio cómo sus manos temblaban al hablar, y aunque las palabras de Estela negaban la verdad, su reacción le decía otra cosa. Sabía que había despertado algo, pero también entendía que el camino para recuperar a su esposa sería largo. Esa noche, los recuerdos volvieron a asaltarla mientras dormía. Esta vez, las imágenes eran más claras, un anillo de bodas, risas junto a un lago, la sensación de una mano cálida entrelazada con la suya. Estela despertó con lágrimas en los ojos, abrazando a sus hijas mientras trataba de entender lo que estaba ocurriendo. El rostro de Claudio seguía apareciendo en su mente, mezclándose con las imágenes de su pasado. Aunque aún no podía recordar todo, había una sensación en su corazón que no podía ignorar, una conexión que parecía demasiado profunda para ser casualidad. El despertar de los recuerdos. Esa mañana, Estela despertó con el corazón acelerado. Los sueños que habían inundado su mente durante la noche parecían más reales que nunca. Había rostros, risas y lugares que no podía ubicar en su vida actual, pero que se sentían profundamente conectados a ella. El rostro de Claudio, que había aparecido en sus sueños con la misma intensidad que en la vida real, la inquietaba y la atraía al mismo tiempo. Mientras preparaba un modesto desayuno para sus hijas, Luna y Clara, sus pensamientos seguían girando en torno a la fotografía que Claudio le había mostrado. Aunque su mente trataba de rechazar la posibilidad, su corazón le decía que había algo verdadero en las palabras de aquel hombre. Claudio regresó al barrio al día siguiente, con la misma determinación que lo había llevado hasta allí desde el principio. Había pasado la noche pensando en cómo abordar la situación, cómo ofrecerle a Estela la seguridad que necesitaba para confiar en él. Al verla, Claudio notó algo diferente. Aunque su expresión seguía siendo cautelosa, había una apertura en su mirada que no había estado allí antes. Se acercó lentamente, sosteniendo una caja pequeña que contenía un objeto significativo de su pasado juntos.
Gracias por volver, dijo Estela antes de que Claudio pudiera hablar. Su tono era más suave, menos defensivo. Claudio esbozó una leve sonrisa. Gracias por darme la oportunidad. Sé que esto no es fácil para ti. Estela lo invitó a sentarse en un banco cercano mientras las niñas jugaban a unos metros de distancia. Por primera vez, parecía dispuesta a escuchar. Anoche soñé con cosas, imágenes que no entiendo del todo, confesó, bajando la mirada. Creo que tienen que ver contigo, pero no estoy segura. Claudio, conmovido por su sinceridad, decidió mostrarle lo que había llevado, una cadena con un pequeño colgante que le había regalado a Estela en su primer aniversario de bodas. ¿Recuerdas esto?, preguntó, ofreciéndoselo. Estela tomó la cadena con cuidado, examinándola como si fuera un objeto extraño, pero algo en ella resonó profundamente. Una lágrima escapó de sus ojos mientras sus dedos acariciaban el colgante. No sé cómo, pero esto significa algo para mí, susurró. Claudio sintió que este era el momento adecuado para plantear lo que llevaba días considerando. Estela, sé que todo esto es confuso para ti, y no quiero presionarte, pero creo que hay una forma de obtener respuestas claras. Si me permites, me gustaría realizar una prueba de ADN para confirmar si Luna y Clara son nuestras hijas. Estela lo miró con una mezcla de sorpresa y aprensión. La idea de someter a sus hijas a algo que podría cambiar su vida era aterradora, pero también sabía que era la única manera de descubrir la verdad. ¿Y si no son tus hijas?, preguntó con voz temblorosa. Claudio tomó su mano con cuidado, intentando transmitirle calma. Si ese fuera el caso, no cambiaría lo que siento. Pero si lo son, entonces tendremos una oportunidad de reconstruir lo que perdimos. Después de un largo silencio, Estela asintió. Aunque las dudas seguían presentes, había algo en la sinceridad de Claudio que la convenció de intentarlo. Los días que siguieron a la toma de muestras fueron tensos para ambos. Claudio, por un lado, estaba seguro de que las niñas eran suyas, pero no podía evitar sentir ansiedad ante la posibilidad de que estuviera equivocado. Estela, por su parte, se encontraba en un torbellino de emociones. Cada vez que miraba a sus hijas, no podía dejar de pensar en la posibilidad de que compartieran un vínculo con aquel hombre. Claudio continuó visitándolas durante esos días, construyendo poco a poco una relación con Luna y Clara. Las niñas, aunque inicialmente tímidas, comenzaron a confiar en él. Claudio las escuchaba con atención, jugaba con ellas y les llevaba pequeños regalos que iluminaban sus rostros. Finalmente, el día de los resultados llegó. Claudio recogió el sobre del laboratorio con las manos temblorosas y se dirigió al barrio donde vivía Estela. Al llegar, ella lo esperaba en la puerta de su humilde hogar, con las niñas jugando en el interior. ¿Tienes los resultados?, preguntó Estela, su voz apenas un susurro. Claudio asintió, sosteniendo el sobre en alto. Ambos entraron a la casa y se sentaron en la pequeña mesa del comedor. Claudio abrió el sobre con cuidado, su corazón latiendo con fuerza. Leyó el documento una vez, y luego otra, antes de levantar la mirada hacia Estela. Son nuestras hijas, Estela. Luna y Clara son nuestras hijas. Las palabras resonaron en la pequeña habitación como una explosión de emociones. Estela llevó las manos a su rostro, llorando en silencio mientras intentaba asimilar lo que acababa de escuchar. Claudio, incapaz de contenerse, se acercó y la abrazó con cuidado. Todo estará bien. Ahora estamos juntos, y no voy a dejar que nada nos separe de nuevo, le susurró. Con la verdad finalmente revelada, Claudio sabía que debía cerrar el capítulo de su vida con Anabel. Aunque había intentado seguir adelante con ella, siempre supo que su corazón pertenecía a Estela. Esa noche, Claudio se reunió con Anabel en su casa para explicarle la situación. Con honestidad, le contó todo lo que había ocurrido, desde el encuentro con Estela hasta los resultados de la prueba de ADN. Anabel, sé que esto es difícil de entender, pero debo ser sincero contigo. Estela es mi esposa, la mujer que nunca dejé de amar. Ahora sé que está viva y que tenemos 2 hijas juntas.
no puedo continuar con nuestra relación sabiendo esto. Anabel escuchó en silencio, sus ojos llenos de tristeza, pero también de comprensión. Siempre supe que una parte de ti no estaba conmigo del todo, dijo, intentando mantener la compostura. Claudio, no voy a detenerte. Si esto es lo que necesitas para ser feliz, tienes mi apoyo. Espero que encuentres la paz que has estado buscando. Aunque la despedida fue dolorosa, Claudio sintió un alivio profundo al saber que había hecho lo correcto. Anabel, aunque herida, demostró la bondad que siempre la había caracterizado, deseándole lo mejor en su nueva vida. En los días siguientes, Estela comenzó a abrirse más a Claudio. Los recuerdos de su vida juntos regresaban lentamente, como piezas de un rompecabezas que empezaban a encajar. Aunque aún quedaba mucho por sanar, ambos sabían que estaban en el camino correcto. Claudio dedicó todo su tiempo a estar con Estela y las niñas, construyendo una relación basada en amor, confianza y paciencia. Luna y Clara, ahora conscientes de que Claudio era su padre, lo aceptaron con entusiasmo, emocionadas por la idea de tener una familia completa. Por primera vez en mucho tiempo, Claudio sintió que su vida tenía un propósito real. Y aunque el camino había sido largo y doloroso, sabía que valía la pena luchar por el amor que siempre había compartido con Estela. El camino hacia la nueva vida de Claudio, Estela y sus hijas no fue sencillo, pero estuvo lleno de pequeños momentos que cimentaron la esperanza. Claudio, decidido a recuperar el tiempo perdido, dedicó cada día a demostrarle a Estela que estaban destinados a estar juntos. Estela, aunque aún enfrentaba fragmentos de confusión por los años vividos como Sofía, encontraba en Claudio la fuerza y seguridad que tanto había necesitado. Luna y Clara, que al principio miraban con curiosidad a este hombre que de repente era su padre, comenzaron a confiar en él. Claudio las trataba con una dulzura que desconocían, llevándolas al parque, leyéndoles cuentos antes de dormir y asegurándose de que no les faltara nada. Para las niñas, Claudio se convirtió rápidamente en el héroe que nunca habían tenido. Estela observaba todo esto con el corazón lleno. Por primera vez en años, sentía que estaba formando parte de algo genuino, algo suyo. Aunque las cicatrices del pasado aún dolían, el amor de Claudio y la risa de sus hijas la ayudaban a sanar. Claudio tomó una decisión importante, quería que su familia se mudara a su casa, un hogar espacioso que hasta entonces había sido un lugar frío y solitario. Convencer a Estela no fue fácil. Ella, acostumbrada a la humildad de su vida anterior, temía no encajar en un mundo de lujos. Pero Claudio le aseguró que no se trataba de la casa, sino del hogar que construirían juntos. No importa dónde vivamos, Estela. Lo que importa es que estemos juntos. Este lugar no ha tenido vida en años. Solo tú y las niñas pueden llenarlo de luz. Finalmente, Estela aceptó, y en cuestión de semanas, la casa de Claudio se transformó. Lo que antes eran pasillos silenciosos ahora estaban llenos de risas infantiles y pequeños pies corriendo de un lado a otro. La cocina, que había estado prácticamente inactiva, se llenaba del aroma de los platillos que Estela preparaba con dedicación. Luna y Clara adaptaron rápidamente sus habitaciones, decorándolas con dibujos y peluches. Claudio, por su parte, se aseguraba de que cada detalle estuviera diseñado para que se sintieran cómodas y seguras. Ver a sus hijas crecer felices era la mayor recompensa para él. Estela comenzó a reconectarse con su verdadero yo. Claudio la apoyó en cada paso, ayudándola a recordar quién era antes del accidente. Le mostró fotografías, le habló de las cosas que le gustaban y compartió anécdotas de su vida juntos. Al principio, Estela tenía miedo de no poder recuperar por completo su memoria, pero Claudio la tranquilizó. No importa cuánto recuerdes, Estela. Lo que importa es lo que construyamos a partir de ahora. Con el tiempo, los recuerdos se hicieron más claros. Estela comenzó a hablar de momentos de su pasado, detalles que antes estaban enterrados en su mente. Aunque no todo volvió, lo suficiente emergió para que sintiera que estaba encontrando su camino de regreso. La familia también comenzó a crear nuevos recuerdos juntos.
Claudio organizó salidas a lugares especiales, como el lago donde solían ir él y Estela en su juventud. Ver a sus hijas jugar en la orilla, lanzando pequeñas piedras al agua, le llenaba de una paz que no había sentido en años. Estela también comenzó a enseñar a Luna y Clara cosas que había aprendido durante su tiempo con Ruperta, como cocinar recetas sencillas, como cuidar un pequeño jardín en el patio. Para ella, estas actividades eran una forma de honrar a la mujer que la había ayudado en sus momentos más oscuros. Por las noches, la familia se reunía en la sala, con Luna y Clara acurrucadas entre sus padres mientras veían películas o contaban historias. Claudio y Estela, muchas veces, se encontraban intercambiando miradas llenas de amor y gratitud por la segunda oportunidad que la vida les había dado. El día amaneció soleado y cálido, perfecto para un picnic en el jardín de la casa. Claudio, que siempre buscaba nuevas maneras de sorprender a su familia, había planeado cada detalle. Colocó una manta grande en el césped y preparó una canasta llena de frutas, emparedados y pasteles. Luna y Clara ayudaron con entusiasmo, llevando platos y cubiertos mientras reían y corrían por el jardín. Estela, vestida con un sencillo vestido blanco, observaba todo desde la terraza. Claudio se acercó a ella, tomándola de la mano. ¿Qué piensas?, le preguntó. Pienso que nunca imaginé que podría ser tan feliz de nuevo, respondió Estela, sus ojos llenos de emoción. Claudio le sonrió, acercándose más. Nunca más estaremos separados. Prometo que haré todo lo posible para que tú y las niñas siempre estén a salvo y felices. Estela sintió, sintiendo que cada palabra de Claudio era sincera. Juntos, caminaron hacia el jardín, donde las niñas los esperaban con una cometa que Claudio había comprado. Mientras Luna y Clara intentaban hacerla volar, Claudio y Estela se sentaron en la manta, observándolas con orgullo. Ellas son nuestra mayor bendición, dijo Claudio, apretando suavemente la mano de Estela. Y tú eres nuestra roca, Claudio. Gracias por no rendirte, por luchar por nosotras, respondió ella. Mientras el sol comenzaba a bajar en el horizonte, pintando el cielo con tonos anaranjados y rosados, la familia seguía disfrutando del momento. Luna y Clara corrían descalzas por el césped, riendo y jugando como si no existiera el mundo más allá de ese jardín. Estela, ahora llena de esperanza y fortaleza, miró a Claudio con una sonrisa que reflejaba toda la gratitud que sentía. Hemos pasado por tanto, pero aquí estamos. Juntos. Claudio la abrazó, sintiendo que, después de tantos años de dolor y soledad, finalmente había encontrado su hogar. En ese momento, bajo la luz cálida del atardecer, la familia quedó inmortalizada como un símbolo de resiliencia, amor y segundas oportunidades. Aunque el pasado había sido cruel, el presente era un regalo, y el futuro prometía ser aún mejor. Esta historia nos recuerda que la vida está llena de pruebas, pero también de oportunidades para renacer. El amor, cuando es genuino, tiene la capacidad de superar cualquier obstáculo y de sanar incluso las heridas más profundas. Claudio y Estela no solo encontraron su camino de regreso el uno al otro, sino que también construyeron un futuro lleno de luz y esperanza para sus hijas. Finalmente, el mensaje más poderoso que esta historia nos deja es que nunca debemos subestimar el poder de la resiliencia, la determinación y la fe en el amor. Aunque el camino pueda ser incierto y doloroso, siempre habrá una oportunidad para empezar de nuevo y encontrar la felicidad que merecemos. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hasta luego.